Después de dejar atrás Rakhtai, me dirijo a Banjabo, un pequeño pueblo asentado en lo alto de las montañas. Tras una subida larga y empinada, finalmente llego y me encuentro con un lugar tranquilo donde las casas parecen flotar sobre el vacío. Buscando dónde pasar la noche, encuentro alojamiento en la casa de una familia local. Su hogar está ubicado justo al borde de un acantilado y desde ahí se abre una vista impresionante. Todo un valle se despliega a mis pies, cubierto de montañas suaves, nubes bajas y un silencio que invita a quedarse. Este me parece que es el marido de esa mujer espléndida. Bye bye. Bye bye. Y es músico porque he visto que tiene unas fotos tocando algún instrumento. Después lo escucharemos seguro. Entonces aquí me alquila una habitación y también hay una comida incluida por la noche. Oh, Apenas llegué, el esposo de la mujer que me recibió me hizo un anillo de bambú con sus propias manos. Un gesto simple pero lleno de significado. Me conmueve la hospitalidad, pero más aún la sabiduría que hay detrás de esta vida artesanal y autosuficiente, tan conectada con la naturaleza. Estar aquí me despierta un respeto profundo. Siento que he llegado al lugar correcto. El anillo está hecho con el bambú igual que toda esa casa. Mirad qué maravilla de casa. Y entonces tienen varias habitaciones, no mucho, creo que 2 o 3 extra, y la alquilan a algún viajero como yo, que está perdido. Entonces mirad el espectáculo. Más sencillo imposible. Colchón en el suelo, estaba completamente vacía. Me gusta mucho el detalle de las 2 ventanitas que se pueden abrir y cerrar. Y para trabajar le pregunté si tenía alguna mesa. Y me ha dejado esa mesa redonda que puedo usar con mi ordenador, sentándome en el suelo, que me va perfecto. Pero yo buscaba justo un lugar muy cerca del valle para ver el espectáculo de las nubes y el atardecer. Y mirad, he encontrado justo una habitación que da al valle. No puedo estar más contento. Este sitio donde hay una gente sentada, de bambú también, es un sitio donde solo hacen sopa y ahora nos iremos a comer una seguramente. Quiero que observéis a casa lo especial, bonita y auténtica que es. Fijaros que ese es como un gran espacio donde está la cocina, pero es un poco salón, por decir algo. Y absolutamente todo lo ha hecho ese hombre, que es un artista. Acabo de enterarme que he llegado a casa de un artista, y no solo por la casa. Pero es que todo es bambú y madera, absolutamente todo. Tiene mucha vida, mucha historia esa casa. Y me alegro mucho haber caído por aquí. Creo que no es por casualidad. Yo no creo en la casualidad. Y me alegro mucho que cenaré con ellos esos 2 días. Así compartimos más cosas. Este hombre, aparte de trabajar el bambú, la madera, con ese arte, habéis visto cómo hace el anillo en 3 segundos, ¿no? Imagina la cantidad de cosas que puede hacer. Pero es músico. Sí, es que he visto unas fotos de él colgada en una pared, tocando un instrumento de viento, y la mujer, claro, no hablamos el mismo idioma, pero me hizo entender que ya lo escuchará esa noche. Tengo muchas ganas de escucharle. Y luego las vistas, o sea, estamos arriba de una montaña increíble, donde cada día de su vida, esa pareja tiene el sol naciente y el atardecer. Podemos contemplar las 2 cosas. Mirad, allá sale el sol por la mañana y aquí lo veis, ya está bajando poco a poco. La casa es muy limpia, muy cuidada, muy sencilla. Un conjunto de elementos que la hacen muy especial, muy de verdad. Y muy práctica y esencial. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos en la vida? Aparte de un sitio seco, un techo,
2 platos de comida caliente y muy buen rollo todo el tiempo. Aquí es lo que estoy respirando. A pocos metros de la casa me acerco a uno de los poquísimos rincones del pueblo donde se puede comer. Es un lugar verdaderamente especial, un pequeño restaurante que solo sirve sopa, pero lo hace con la maestría que no necesita nada más. Desde el lugar se contempla una vista impresionante al valle, un paisaje que parece pintado. Me siento a disfrutar de una sopa deliciosa, humeante mientras contemplo el horizonte. Por un momento todo se alinea, el sabor, la calma, la belleza del entorno, como si entrara en una dimensión perfecta donde todo lo esencial está al alcance. Este es un lugar muy extraño y especial. Se llama Noodle Soup House Banjabo. Banjabo es el nombre del pueblo y Noodle Soup es sopa de noodles, de arroz, que es la única cosa que cocinan aquí y tiene un éxito increíble. Seguramente es por las vistas que hay. Entonces es un lugar muy especial. La verdad que muchísima gente, tuve que hacer cola para pedir mi sopa. Es como un centro de atracción en el pueblo, que es pequeñísimo. Entonces hay una terracita un poquito más abajo, como una planta baja, digamos, donde puedes también descansar o tomar tu sopa. Y hay esta red elástica donde te puede tumbar encima del vacío prácticamente. Otra tradición es venir aquí por la mañana, creo que a las 7, que sale el sol justo enfrente, un poquito a la izquierda, y ver el sol que sale encima de las nubes que se acumulan en este valle, porque toda la humedad se estanca. Entonces cuando sube el sol, pues al estar nosotros tan arriba podemos ver las nubes desde arriba, cosa que haré por la mañana seguramente desde la habitación que he alquilado. Y lo que creo es que también se puede ver el atardecer, creo que sobre las 6 al otro lado. Así que es un sitio estratégico. Increíble el éxito que tiene ese lugar. Viene mucha gente. Hay mucho turismo local, sobre todo. Y vienen aquí, se toman una sopa, y a lo mejor están de viaje hacia Pai y luego siguen. Y algunos como yo pues se quedan en unas habitaciones a dormir. Hay muy poco sitio para dormir porque el pueblo es muy pequeño. Tuve la gran oportunidad por fin de lavar mi ropa, que está aquí tendida, y me he preparado un té que compré en Rak Tai, que es un pueblo chino de donde he venido esta mañana. Estoy aquí en la terraza entre sol y sombra, como podéis ver. Este es un sitio, ¿eh? Sí, es decir, hay muchos lugares. Yo estoy viajando, estoy en un lugar 1, 2 o 3 noches como mucho, el tiempo que me da para hacer un episodio. Normalmente 2 noches, es la media, y me muevo y encuentro muchos sitios agradables. Este es de los tops, bajo mi perspectiva, es decir, tengo todo lo que necesito aquí. Me siento tan bien y acabo de llegar. Estás en una casa de una familia de verdad. Espera que me pongo a la sombra porque aunque me veáis peor, pero es muy fuerte, eso, que sea mejor así. Estoy dentro de una familia, estoy con ellos, hay una tranquilidad, hay un respeto, yo salgo y entro, hay un silencio, estoy como en casa. Y cualquier cosa son sonrisas, te ayudan, te apoyan. Estoy muy contento de cenar con ellos hoy. Y ahora lo que me propongo es ver esa bajada de sol, tomarme ese té. Ese valle es muy bello de mirar, ese pueblo es un sitio muy, muy especial. Y cenar con ellos, dormir muy pronto y levantarme creo que a las 6 para ver cómo sale el sol. O sea, tenemos aquí la bajada ahora mismo, pero de aquí a unas horas la subida. Ese es un sitio maravilloso. Estoy contento como niño de levantarme por la mañana. Creo que va a haber mucha niebla, mucho frío aquí.
Y lo más seguro es que todo ese verde estará completamente tapado por nubes. Y quizás en nuestra fantasía podemos caminar encima. Tiqui, 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 tiqui. Además parece una pequeñez, una tontería, pero me ha hecho mucha ilusión que me hicieran y me regalaran ese anillo. Son esas cosas que recibes con gratitud, ¿no? Yo creo que él está acostumbrado a hacerlo y lo hace como forma para recibir a alguien. Y lo hace de una manera, quizás dándole a lo mejor menos importancia de lo que yo le doy. Pero la tradición, la antigüedad, la sabiduría, la experiencia, la vida que tiene detrás el hacer ese anillo me fascina, ¿no? Me atrae muchísimo, me despierta mucha curiosidad ver cómo en ese caso pues, los seres humanos con los recursos que tienen a su lado, o sea, los árboles, el bambú y muchas más cosas, sobreviven y más, y crean cosas bellísimas. Increíble, como una integración del ser humano dentro de la naturaleza. Eso me parece una cosa importante. El hecho de que estas etnias han guardado este vínculo, ¿no? Y más hoy día que estamos en un tiempo donde la era digital. Aquí la era digital está porque hay móviles, internet, pero la gente construye casa con madera, o sea, todavía la tradición persiste. Cenar con esta familia, compartir por un instante su día a día, ha sido una experiencia profundamente significativa. No hablamos el mismo idioma, pero el respeto, la atención y los silencios compartidos tejieron entre nosotros una forma de entendimiento más pura que las palabras. Sentados alrededor del fuego, mientras los aromas de la comida llenaban el aire y ellos se movían con naturalidad en sus costumbres, me sentí invitado a un mundo distinto, desconocido, pero que por alguna razón me resultaba familiar. Escuchar sus voces, incluso sin comprenderlas, era como oír una música nueva que sin embargo sabía tocar algo profundo en mí. En este espacio íntimo y sereno, lejos de mi cultura, de mis hábitos y de mi lengua, me sentí en casa. Porque a veces el verdadero hogar no tiene que ver con el lugar del que venimos, sino con el respeto silencioso que puede surgir entre seres humanos cuando se miran con humildad y presencia. Ahora me voy a dormir en paz. Es difícil imaginar un espectáculo más grandioso que el que nos regala la naturaleza cada día. El planeta gira, el sol asoma y nos baña con su luz, recordándonos que todo depende de algo tan simple como un equilibrio perfecto. En cada momento tenemos la oportunidad, un regalo silencioso, de contemplar la inmensidad de aquello a lo que pertenecemos.
Buenos días. Y sí, el sol apareció, por fin. Me desperté a las 5:40, aunque mi idea era despertarme a las 6, pero me desperté antes de que el despertador me despertara. Estaba bastante oscuro aún, pero podía ver las nubes que cubrían el valle, que anoche estaba completamente despejado. Ayer también le pregunté a la mujer, se me ha olvidado su nombre, le pregunté 2 veces pero se me ha olvidado. Ellos son una etnia minoritaria de tantas que hay aquí. Tiene la piel un poco oscura y ayer cuando cenaba con ellos, su idioma no se parece nada al tailandés, pero un poco su ojo, su fisonomía, su piel, su musicalidad en el idioma y sobre todo el ritmo que tiene y los acentos y su manera de vivir me acordaba mucho, por las películas que he visto, a los indianos de América, los indios de América, lo que mataron. Hubo un genocidio tremendo allí. Los originales de América. Tengo mucha hambre, curiosamente. Pero, ¿cómo me puedo ir yo de esto? Mirad. Aparte el calor, que me está sentando muy bien. Pero es que, mirad, esto es un milagro. ¿Os dais cuenta? ¿Qué os parece? Vamos a hacer un tour. Tenemos, por un lado, la casa, guapísima, hecha con mucho amor y bambú y madera. Mi habitación, la casa, el pueblo atrás, con las montañas atrás, es como una pared. Mirad esa montaña, mirad, grande. El pueblo, muy bonito y pequeño. No sé cuántos habitantes hay, le preguntaré después. Y luego, bueno, el cielo de nubes con ese sol. Caminando por el pueblo, que es ese trozo de carretera nada más. La gente se va empezando a despertar, a mover. Pero este cielo de nubes no se acaba de ir y te persigue de alguna manera. Es curioso porque, claro, hay un pueblo que tiene las casas hacia el valle y unos pocos más hacia la montaña, digamos. Entonces toda la gente que vive mirando hacia el valle tiene ese espectáculo durante unas horas por lo menos. Hay muy poca gente en el pueblo y hay muy pocos sitios donde comer. Seguimos con la tradición sopera, mirando este paraíso. Es un pueblo muy especial, con estas vistas. Debe ser casi las 9:30 y las nubes no se han ido aún. Uf, qué buena esta sopa. Por cierto, definitivamente, por la cantidad de gente que he visto mirando la subida del sol esta mañana, la que hay en el pueblo y la que está comiendo por aquí, hay muy poca gente que se queda a dormir en el pueblo. Es un pueblo de paso. Tomo la carretera sin un rumbo claro, solo con el deseo de ver qué hay más allá del siguiente giro. Cruzo una zona de bosque espeso y al salir de la última curva, el paisaje se abre de golpe. Ante mí se extiende un valle inmenso, silencioso y casi intacto. No hay pueblos a la vista, apenas alguna aldea dispersa. Es un lugar solitario, pero no vacío. Se siente lleno de algo profundo, como si esperara ser descubierto. Me detengo. No esperaba encontrar esto y sin embargo parece que estaba buscándolo desde el principio sin saberlo. Opté por improvisar algún camino desconocido y me alegro muchísimo porque he llegado a este lugar.
Me gustaría que escucharas el silencio que hay aquí. No hay ningún motor. Se oye solo las hojas que se mueven por el viento y los pájaros. Vamos a disfrutarlo un poquito, ¿va? He vuelto a Ban Jabo y os quiero decir que si vais a hacer la ruta de Mae Hong Son, da igual el circuito que hagáis, más corto o más largo, pero aquí es obligatorio, tenéis que venir. Y ahora os diré el porqué. Porque tiene un nivel de autenticidad muy alto y es muy bello. Os dejaré el enlace del lugar donde dormir aquí, que no hay mucho en el pueblo, y así podéis conocer esa familia, que es una experiencia maravillosa. De toda la ruta, quizá me atreveré a decir que ha sido ayer y hoy los días más entrañables por compartir con ellos. Y me alegro mucho de que esta noche seguiré estando con ellos, cenando con ellos, dormiré una noche más allí, aunque ese episodio se va a acabar ahora mismo. Gracias por seguirme hasta aquí. El episodio de hoy y de ayer me ha encantado, estoy muy contento. Espero que a vosotros os haya gustado mucho. Si queréis apoyar el proyecto, suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.